La educación en Venezuela, la situación de la educación, como nos encontramos, alarmante, según las declaraciones que daba nuestro invitado, en el año 2032 pudiéramos quedarnos sin docentes, sin personas que forme al futuro del país. 2032 es dentro de poco, no lo tenemos muy lejos, creo que son 7 años apenas. @reporte por GB. Reporte Educación es nuestra etiqueta, @del Valle Canelón. Tulio Ramírez es nuestro invitado, él es director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Este estudio que hiciste, Tulio, ¿qué otras cosas reveló? Bueno, en primer lugar, yo hice el análisis de la dinámica matricular de 3 grandes universidades formadoras de docentes. Ajá. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador con sus 8 institutos pedagógicos. Yo no sé si Bárbara, que me puso las láminas aquí, las tenemos por allí para mientras tú estás hablando, explicando, las pueda ponchar, ¿no? Ajá. La Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de Educación de la UCAP. Eso fue un poco la información que pude recoger. Observamos la dinámica de la matrícula desde 2008 hasta 2022. ¿Y qué hemos observado? En 2008 habían 110.000 estudiantes estudiando educación, valga la redundancia, y para 2022... 29.000. para 2022... 29.723. Hay 29.000 estudiantes. Es decir, una reducción de más del 70% desde 2008 a 2022. Cuando hacemos una proyección a través de una regresión lineal, que es una técnica estadística para conocer comportamientos futuros, ¿qué descubrimos? Que de mantenerse las mismas condiciones y la misma tendencia para 2032, vamos a tener, cada año se van a graduar menos 1.200, es decir, no se van a graduar menos 1.200 docentes, vamos a dejar de graduar 1.200 docentes por año, es decir, en el 32 van a haber 12.000 docentes no graduados que han debido graduarse. ¿Por qué no graduados? Porque no se matricularon. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Venezuela hay un déficit de docentes, de 200.000 docentes, como dice la Federación Venezolana de Maestros, o de 55.000 docentes, como dice el ministro de Educación, a ese ritmo de graduación nunca vamos a cubrir el déficit. Pasarán 2 generaciones para cubrir un déficit de docentes graduados. Yo he dicho, no es que las aulas se van a quedar vacías. El problema es quién va a ocupar esos cargos que han debido ocupar docentes que no se han graduado porque no estudiaron educación. Es decir, los especialistas en matemática, en biología, que se graduaron como profesores, ¿quién va a cubrir esas horas? Entonces vienen las improvisaciones. O el promediar notas de asignaturas que sí viste y te la colocan en las que no has visto. Eso ha hecho que hoy en día hay un bachiller que no vio ni una hora de matemática, pero se graduó de bachiller porque le promediaron la nota de las materias que sí vio. Es decir, comienzan a... Y que no los pueden raspar en la materia, así no sepa absolutamente nada. Eso es otro requerimiento que a mi manera de ver le ha hecho mucho daño. Pues. Claro, entonces no hay exigencia. Salen lo que yo he llamado falsos positivos, es decir, bachilleres con título, pero sin las competencias. Cuando llegan a la universidad, comienzan a tener problemas. Las universidades se ven obligadas a hacer propedéuticos de nivelación, eso alarga la carrera, bajar las exigencias, eso es muy grave, porque entonces la calidad de nuestra educación universitaria disminuye y, por supuesto, al final el país pierde. Claro que el país pierde, hablando de bajar la exigencia. En estos días estaba hablando a propósito de un posgrado que se abrió en medicina en la Universidad Central de Venezuela y tuvieron que bajar la exigencia en el examen porque los egresados, los que presentan, los que están aspirando, pues no dan la talla. Imagínate lo que eso significa. Estos son los futuros especialistas que van a curarte a ti en un hospital, en una consulta privada. Imagínate la calidad de lo que estamos preparando. Así es. Ahora, en paralelo a este estudio, hice un análisis de los egresados. En 2008
se graduaron en estas 3 universidades 14.000 docentes. En 2022, 1.400. Entonces, la tendencia hacia la baja. No hay manera de cubrir el déficit con docentes graduados, porque no se están graduando. Al no inscribirse, no se gradúan a los 5 años. Ahora, la preocupación más grande, que es lo que debe estar moviendo a la gente ahorita, es a quién se le están dando las aulas de clase. Porque los docentes graduados se siguen jubilando, otros están renunciando. Los precarios salarios están obligando a los docentes o a buscar otro trabajo o definitivamente irse de la educación. Antes, un docente que también recibía un sueldo por debajo de lo que recibían los profesionales de otras áreas, podía mantener su familia, podía jubilarse, podía hacer que sus hijos fueran a la universidad, es decir, un salario decente. Hoy en día, con el salario que recibes, un promedio de $12 mensuales, en un país que tiene una cesta básica, de acuerdo al Sendas, de casi 580 y tantos dólares, ¿cómo puede un docente? Y cada día más baja, porque el tema de la devaluación del dólar del Banco Central, del Bolívar, Bolívar, que fija el Banco Central todos los días, tiene una variación. Por supuesto. La cifra que te estoy dando es de noviembre del 24. Hoy en día, la canasta básica debe estar por el orden de los $600. Y estamos hablando a nivel de educación básica, o sea, sí, básica y media. Y media. Pero el problema también está en las universidades, Total. porque no hay docentes, no hay quien quiera ir a preparar, a dar, y entonces, ¿quién está ocupando entonces esas aulas? Es el problema. Yo conozco unos cuantos que yo digo, Dios mío, y este profesor, hasta la manera de hablar, que uno tiene que, uno es formador. Eso es como veo yo, por ejemplo, en la radio, constantemente tú escuchas, y eso es una crítica constante, que tú ves una persona que tiene un micrófono delante, no sabe hablar, no sabe pronunciar las palabras, o sea, tiene un lenguaje prácticamente de malandro, y tiene un micrófono. La forma